Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora nos acompañan en esto que se llama Al Día con el Agro, un espacio de opinión y actualidad hecho especialmente para ustedes. Y el día de hoy queremos invitarlos a que tomen su agenda, su lápiz, porque hoy vamos a dar unos tips y recomendaciones muy importantes para su finca ganadera. Hoy vamos a hablar de cómo aumentar la productividad, rentabilidad, cómo hablar de esa ganadería sostenible en nuestras producciones y cuáles deben ser esos primeros pasos, desde la mano de expertos, consultores agropecuarios. Y por eso a esta hora saludamos a Fernando Morales. Él es consultor agropecuario, empresario en todo este tema de nutrición animal y lleva más de 35 años trabajando por la ganadería en Colombia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Angie. Gracias por la invitación a este espacio muy importante para el agro y estamos muy orgullosos de estar aquí en esta gran feria en Agroexpo durante el año 2023. Bueno, Fernando, para nosotros es un placer que tú estés acompañándonos. Queremos contarles que él viene desde Cali, justamente Valle del Cauca. Lo ha enamorado de esta tierra, ¿no? Gran ciudad, gran departamento y tenemos la oportunidad de trabajar en todo el país y en el exterior en desarrollo de ganaderos, así que lo que podamos compartirles a toda la audiencia será de mucho interés y para mí es un gusto poder compartir los pocos conocimientos que tengo. Bueno, pues esos pocos conocimientos, déjeme decirle que son muy útiles para cientos de televidentes que a esta hora nos acompañan y quiero preguntarle, Fernando, ¿cómo nosotros podemos dar esos primeros pasos para aumentar la productividad, rentabilidad de nuestra finca ganadera? ¿Cuáles son esas claves que debemos tener en cuenta? En primer lugar, cada ganadero cuando inicie un programa de ganadería debe tener claro una focalización en un programa con unos objetivos y un método establecido. Hay muchos tipos de desarrollos en ganadería en nuestro país, de acuerdo a los tipos, a los pisos térmicos, de acuerdo a las regiones, pero específicamente hay que tener unas metas claras y ese para mí es el primer paso, saber hacia dónde se va. Si tú sabes hacia dónde vas a lograr objetivos importantes, medibles y concretos. Claro, eso es lo primero y quiero entonces también que le recordemos un poco a nuestros televidentes cuáles son esas preguntas de base que yo debo hacerme cuando empiezo una producción ganadera. Ya tenemos entonces hacia dónde voy, qué tipo de suelos manejo, pero cuáles otras preguntas deben ser claves en todo ese tema. Lo primero que tengo que mirar es por qué estoy haciendo el negocio. Si realmente tengo pasión por un negocio, voy a lograr descubrir en ese negocio la importancia. Todas las personas cuando emprenden cualquier negocio y tienen valores compartidos importantes, esos valores me permiten tener claro hacia dónde voy como persona, como empresario, como ganadero y en segundo lugar las condiciones agroecológicas de donde estoy trabajando. Y esas condiciones agroecológicas tienen que ver también como tú lo relatabas con los suelos, con las pasturas que se dan allí, con todas las condiciones de clima que hoy tienen alta variación, pero que hoy se hace ganadería en muchas partes del mundo, en zonas o muy húmedas, o con muchas lluvias, o con muy secas, pero lo importante es que cuando uno tiene claro hacia dónde va, logra encontrar cómo soluciona los problemas, cómo encuentra los pasos para lograr los objetivos que realmente te has propuesto. Claro, eso es muy importante y es hasta inspirador, déjeme decirle, hablar de ese objetivo y de ese propósito, porque muchas veces vamos a encontrar dificultades en todos nuestros sistemas ganaderos, pero es allí donde debemos tener claro ese objetivo y propósito desde el principio. Quiero contarle que también hace algunos días se presentó ya la misión de ganadería sostenible por parte del Gobierno Nacional y se habló justamente de ese proyecto que está empezando ahorita abanderado por la ministra Jennifer Mojica. Pero seguramente los ganaderos empiezan a preguntar, bueno, ¿cómo debo hacer esa transición de una ganadería convencional a una ganadería sostenible? Y quiero preguntarle a usted, que es todo un experto en esta materia. Bueno, en primer lugar, sobre el país se cierne en la ganadería un tema que es complejo y es el tema de la deforestación. Nosotros estamos enmarcados en un concepto productivo que se llama la intensificación sostenible. Y esa intensificación sostenible dice que utilizando mejor los recursos, el agua, el suelo, incluso trabajando como equipo con todo tu personal, logras utilizar mejor esos recursos y que probablemente se produzca más con menos. Y
Al final la producción es lograr unos productos o servicios dentro de un sistema, pero la productividad tiene que ver con la utilización de esos recursos. Y esos recursos, un indicador típico de esos recursos puede ser los litros por hectárea o los kilogramos por hectárea. Colombia hoy tiene unos valores bajos de capacidad de carga, por ejemplo, 0.9 a 1 animales por hectárea, cuando la realidad es que los sistemas intensivos pueden manejar 3, 4, 5 animales por hectárea, y esto puede tener también una relación importante con relación a la captura de carbono. Si yo hago una buena gestión de pasturas, hago una buena gestión en cuanto al desarrollo de potreros, utilización de setos, manejo de silvopastoriles, yo puedo retener fácilmente más de 5 toneladas por hectárea de carbono anualmente y mitigar el problema realmente no solamente de la generación de gases de efecto invernadero, sino también en la posibilidad que tenemos de realmente de adaptarnos a las condiciones adversas climáticas que hoy tenemos. Usted nombra ahí varios puntos bien importantes y uno de estos es el sistema silvopastoril, el tema de las pasturas. ¿Cómo identificar cuál debe ser esa pastura correcta, ese sistema silvopastoril más adecuado para mi producción? ¿Cómo puedo empezar en esos primeros pasos? Bueno, primero, el primer tema que hay que tener en cuenta es conocer la fertilidad del suelo. Y cuando yo tengo la fertilidad del suelo es la cantidad de nutrientes acumulados en el suelo por muchos años. Cuando yo inicio un programa, yo debo de tener claro los análisis y el testeo de mis suelos. Qué tipo de suelos tengo desde el punto de vista de textura, estructura y acumulación de nutrientes. Y no es lo mismo en todas las regiones. Y no son en cada región. No es lo mismo hablar de un suelo del Valle del Cauca, donde digamos que tenemos reunido a todos los suelos del país, y podemos tener en una zona como la serie Manuelita, que tiene unos suelos de alta acumulación de nutrientes, pues tiene una alta productividad. De hecho, hoy, por eso el sistema agroindustrial de la caña de azúcar sigue siendo líder a nivel latinoamericano en productividad. Pero cuando me enfrento a zonas como el Bichada o a zonas como Casanares, donde tengo dificultades en la calidad de suelo, pues tengo que desarrollar estrategias de manejo de suelo, manejo de la pastura, rotaciones del sistema, que me permitan también conocer el suelo que tengo y permitir que en la medida que yo voy trabajando con el ganado empiece a redondear en círculo, y esa digamos que esa ganadería regenerativa me permite estar acumulando carbono en los suelos, mientras estoy produciendo productos para el bienestar humano, como la leche, como la carne, como las pieles. Entonces, quiere decir que estoy trabajando en concordancia con el cambio climático, pero a su vez también lo estoy haciendo con un respeto por el medio ambiente. Bueno, hay un tema fundamental también ahí, y es el tema de trópico alto, trópico bajo, eso que usted nos nombra de los suelos. ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, le podría dar uno a un ganadero de trópico alto? ¿Qué recomendaciones a una persona de trópico bajo? De pronto, ¿qué recomendaciones varían ahí dependiendo de los suelos más húmedos, los suelos más secos? Como esos tipsitos claves y generales, porque sé que son muchos, pero hablar un poquito de eso. Bueno, Angie, primero que todo me tocas un tema que en los últimos 2 años hemos estado trabajando en análisis de sistemas de producción en trópico alto y trópico medio y bajo, detectando los niveles de carbono orgánico presentes en el suelo. Cuando yo estoy en las zonas altas, puedo tener niveles de materia orgánica superiores al 12%, ¿sí? O sea que el control de la materia orgánica va a ser fundamental hacia el futuro, porque la materia orgánica, un 50 o 56% de la materia orgánica puede ser carbono orgánico. Y el mundo hoy se enfrenta a que en todas las actividades humanas, lo que es toda la generación de energía, el desarrollo del transporte, el desarrollo de la industria, está liberando carbono. Y en la medida que está aumentando la cantidad de carbono libre dentro de la atmósfera, pues se está generando un efecto llamado efecto invernadero, que no es más que la colisión de partículas de CO2, y eso nos viene, esta semana fueron los récords mundiales de temperatura.
Y Y que eso no- tristemente la ganadería ha sido como uno de esos pilares fundamentales donde siempre se habla de gases de efecto invernadero. Pues ahí sí voy a ser vehemente. Realmente las vacas sí producen metano, efectivamente, que es un gas de efecto invernadero. Sin embargo, del 14% del sector agropecuario productor de gases de efecto invernadero, solamente la ganadería es un 60%. O sea, tenemos que trabajar en procesos de mitigación y de adaptación para esos efectos de invernadero. Pero el 70% de la generación humana está en la combustión de recursos fósiles, está en la generación en la industria, ¿sí? Entonces hay que empezar a hacer una reconversión de todo el ser humano a actividades más limpias. Es indudablemente que las políticas mundiales están dirigidas a eso. Y la ganadería, con beneplácito, ya tenemos unas normas para la mitigación nacional, o el NAMA, donde el gobierno nacional, la Federación de Ganaderos, Fedegana, y el Fondo Nacional del Ganado, y otro grupo de profesionales, nos hemos propuesto a que efectivamente tenemos que aumentar la producción de leche y carne con menos recursos y por ende también atrapar más carbono. Y para ello, por ejemplo, el uso de setos forrajeros, de sistemas silvopastoriles, van a ser una oportunidad muy grande para los productores. Hoy hablando de cómo aumentar nuestra productividad, rentabilidad en nuestra producción ganadera, pero también dábamos un contexto justamente de qué está pasando en la ganadería sostenible de Colombia, cómo están esos índices de productividad y qué tal le parece, Fernando, si ahorita entonces hablamos de esos pasos que debemos sí o sí llevar a cabo para aumentar la productividad de nuestras fincas. Muy bien, Angie, yo creo que aquí hay un primer paso, es trabajar sobre la tierra. Y la tierra es qué le falta a la tierra, y para eso se deben apoyarse ustedes, señores ganaderos, consultores especializados que trabajen en el mejoramiento de la calidad de los suelos. Eso se hace con correctivos al suelo. Estamos hablando de cales dolomitas, rocas fosfóricas, ¿sí? Sulfatos de calcio algunos, y en eso los invito a que trabajen con diferentes laboratorios especializados. Agrosavia viene haciendo un trabajo importante en ese tema y es importante recalcar que el país tiene hoy las oportunidades. Segundo, en la producción de forrajes somos un país que ha generado mucha tecnología. Recuerdo muchas veces cuando voy a Brasil y me preguntan, no, es que estamos desarrollando un cultivar Saraes, y resulta que inició el cultivar Toledo, desarrollado en Santander y Quilichao, Colombia. Entonces hay que generar, y nosotros no nos creemos lo que estamos haciendo como colombianos. Si los sistemas silvopastoriles, somos referentes mundiales en el desarrollo de sistemas silvopastoriles. La ganadería del Atico en el Valle del Cauca ha sido un foco mundial para la presentación de estos sistemas, y hay diferentes formas de ver el tema. Entonces, lo primero, hay que conocer el suelo. Segundo, tener claridad en cuanto es cómo genero la productividad en el pasto, y el forraje al final son los alimentos más económicos con los que contemos. Es un punto clave. Pero también sabemos que si no manejamos bien esos pastos y esos forrajes, van a generar mayor fermentación en el animal y va a generar mayores emisiones y por ende mayor contaminación. Entonces, el manejo de sistemas de ganadería regenerativa, sistemas pastoreos Guasán o sistemas de rotación intensiva de potreros me van a permitir que los animales consuman las mejores praderas y puedan llegar definitivamente a aumentar su productividad. Pero eso también tiene un nivel de realmente un tope. A partir de allí se necesita un grupo de suplementos, y esos suplementos deben de buscar maximizar la productividad ganadera, especialmente en vacas lecheras. En los primeros 120 días esa vaca debe tener realmente lo que consumen pastos y forrajes, no alcanza a su capacidad productiva, por ende necesita una adición de un suplemento proteico energético e incluso hoy de grasas que me permitan realmente aumentar la producción. Y esa alimentación que usted habla es, por ejemplo, ¿en qué manera se da? ¿Puede ser orgánica o necesariamente son concentrados, suplementos ya, digamos, un poco más veterinarios? Pues en primer lugar, en momentos de variación climática yo debería de enseñarme a que en los momentos que hay sobreoferta yo debería conservar. O sea, la metodología de conservación, que en forma de henos, enolajes,
ensilajes que se hacen en los países templados debe de aumentar el uso en nuestro país, porque la realidad es que llegan los periodos de verano prolongado y se nos olvida que había que haber conservado. Como ahorita que empieza el fenómeno del Niño, claro. Los fenómenos del Niño o incluso en momentos donde hay excesivas lluvias en las zonas altas. Tenemos que conservar nuestra producción forrajera y en la medida que los ganaderos empiezan a tener claro el concepto de materia seca y de stock ganadero, cuánto tengo almacenado para soportar una crisis climática. Eso es lo que el ganadero tiene que preguntarse, cuánta materia seca tiene guardada en su finca para soportar un cambio drástico, porque si no se verán abocados pues, a comprar otro tipo de suplementos que realmente son interesantes, pero definitivamente son costosos, porque los factores logísticos de nuestro país son altos. Este es un país arrugado y un país que tiene que llegar con muchos subproductos a través de 3 cordilleras, y eso limita la productividad y la rentabilidad del sistema. O sea, ahí vamos 3 puntos claves y lo reiteramos un poco. Entonces, el uno es el suelo, otro el tema de silvopastoril, pasturas, y el otro también de esa alimentación suplementaria, digamos, en los primeros días, ¿verdad? ¿Qué otras recomendaciones también podríamos dar de estos pasos? A futuro se ve una tendencia muy fuerte en trabajar suplementos que sean estimuladores del rumen. Y esos estimuladores del rumen tienen varias posibilidades. Unos que lo que hacen es controlar bacterias metanogénicas que inhiben que el animal en su eructo boten energía. Esa es una primera forma. La segunda, aditivos que aumenten la fermentación de la fibra. Al final, la fibra en el mundo es el gran potencial mundial del futuro. Capturar energía a través de las fibras. Y hoy aquí en Agroexpo nos damos cuenta que algunas compañías vienen promoviendo posibilidades fibrosas y en el país se están realizando. Pero por último, hay que analizar la eficiencia. ¿Cómo analizo la eficiencia? Miro cuántos litros de leche o cuántos kilos de leche o cuántos kilos de carne produje con relación a los kilos de materia seca consumida. O sea que, señores ganaderos, van a tener que empezar a hablar de materia seca. Hoy todavía en Colombia y en Ecuador se habla de material verde, cuando en el mundo, Argentina, Europa y Estados Unidos, todo el mundo habla de kilos de materia seca y digestibilidad de esa materia seca. Y aún este sigue siendo como un concepto todavía un poco nuevo o más bien denigrado también en la ganadería colombiana. ¿O cómo está ese tema? Realmente estamos atrás. Estamos atrás. Para darles un dato, mientras en mi región, en el Valle del Cauca, una vaca se consume 13 kilos de materia seca. En la sabana de Bogotá el consumo puede estar cercano a 16, 17 kilos de materia seca. En Wisconsin una vaca está consumiendo 27 kilos de materia seca. Y por ende, con esos 27 kilos de materia seca, produce 42 litros de leche. Entonces, un ambientalista me va a decir, no, Fernando, pero es que la vaca de Wisconsin produce más metano. Y efectivamente dentro del ciclo de vida puede ser cierto y estar generando. Una vaca, por ejemplo, en pastoreo puede estar produciendo 250 gramos, 300 gramos de metano día, mientras que una vaca en confinamiento como en Wisconsin produce 350, 400 gramos de metano, casi que el doble. Sin embargo, cuando la pregunta mía es, en una zona tropical, ¿cuántas vacas requerimos de 200 gramos para producir los mismos 40 litros? Necesitamos 4 vacas. Entonces mira que el concepto de eficiencia tiene que entrar también en nuestro corazón y en nuestra mente para analizarlo. Claro, ahí viene esa interrelación entonces de lo que hablábamos, suelo, silvopastoril, manejo del hato, el tema de materia seca, y realmente una cosa tiene que ver con la otra y no las podemos desligar. Y eso es importantísimo lo que usted nos habla, ya veíamos varios pasos, pero quiero en este momento que veamos justamente un video, porque recogimos algunas recomendaciones también de un importante médico veterinario, él es Gabriel Enrique Serrano, y nos compartió en 2 minutos algunos tips de lo que se vive y lo que se debe hacer también en materia de tecnología para nuestras producciones. Cordial saludo, mi nombre es Gabriel Serrano, yo soy médico veterinario, asesor de ganaderías privadas y consultor de USATI Software Ganadero. El día de hoy quiero comentarles algunas cositas interesantes, algunos tips que nos pueden ayudar en el mejoramiento de nuestras ganaderías.
Básicamente la ganadería, como cualquier otra empresa, pues requiere de unos procesos de planeación, de seguimiento, de organización y de evaluación. Inicialmente, cuando nosotros hablamos de planeación, pues queremos saber a dónde queremos llegar. Es lo más importante que debemos tener en todas nuestras empresas, unas metas y un norte claro. Teniendo esas metas y ese norte claro, pues debemos tener un diagnóstico de situación, un estado actual, saber dónde estamos. Y para eso tal vez lo más importante es contar con un eficiente sistema de información. Cuando tenemos la distancia entre el punto en el que estamos y el punto al que queremos llegar, entonces es cuando hablamos de aplicación de tecnología, de asesoría y de todos los recursos que vamos a necesitar para poder hacer ese camino de tránsito de la situación actual a la situación deseada. Es muy importante que en todo lo que nosotros manejamos, la tecnología básicamente debe ser adaptada y lo que cada una de las empresas necesita. En mi concepto, nosotros deberíamos pensar con respecto a la tecnología que todo lo que se necesita lo tenemos y que todo lo que tenemos es porque se necesita. Muchas empresas están sobredimensionadas de tecnología, comprando y adquiriendo cosas que no necesitan y realmente eso genera unas pérdidas importantes. De igual manera, cosas que realmente necesitamos y no poseemos, pues nos generan atrasos y dificultades en todos nuestros procesos. Hoy en día, tal vez una de las cosas más importantes de las que se habla es del proceso de la sostenibilidad. Entonces, la evaluación económica, la eficiencia y las consideraciones de bienestar humano, ambiental y animal son muy importantes. Nunca podremos hablar de empresas sostenibles si inicialmente no tenemos empresas económicamente viables. Nosotros como asesores y todos los que estamos recomendando tecnologías y procesos de aplicación en las fincas, debemos tener en cuenta que lo primero que necesitan nuestros clientes es producir el dinero con el cual nos van a pagar, a nosotros y a todos los que estamos involucrados en el proceso. Entonces creo que un proceso de mejoramiento continuo debe tener diagnóstico, análisis, mejoramiento y nuevamente diagnóstico y análisis para poder seguir en ese proceso que nos lleve hacia el sitio o a las metas que estamos deseando. Ya veíamos entonces, Fernando, algunos tips y recomendaciones también para nuestros televidentes en materia de tecnología, hablar de software ganaderos, hablar de herramientas que ahorita están potencializando este mercado y hablando justamente de lo que decíamos y es el tema de aumentar productividad, rentabilidad también desde la tecnología. ¿Cómo usted ve este panorama y además sumémosle ahí el tema de sistemas de información? Excelente pregunta, Angie. Todo el tema de los sistemas de información están revolucionando el campo. Hoy la aparición de sistemas informáticos que nos permiten tener indicadores de gestión y cuando yo puedo medir, Peter Drucker decía, quien puede medir puede mejorar. De lo contrario, si yo no logro que ese proceso se dé, definitivamente, ¿cómo mejoro si no sé dónde estoy? Entonces lo primero que tengo que hacer es tener claridad de mi tiempo cero hacia dónde inicio. Los sistemas de información pueden arrancar con un cuaderno, pueden arrancar con una hoja electrónica de Excel, ¿sí? Pero hoy, por ejemplo, hay aplicaciones como los software, como atrás de nosotros está el stand de software ganadero, pero podría ser Taurus, podría ser Interger, podría ser una cantidad de oferta mundial de software. Y ¿qué es lo importante? Que la información se utilice para tomar decisiones adecuadas. No es la información per se, yo puedo tener la información en un cuaderno, pero si tengo la información y tengo el indicador y lo voy siguiendo en el tiempo, puedo permitir qué es lo que está pasando en mi unidad productiva. Entonces cuando aparece alguien y toma una foto de un dron y dice, no, ya con esto va a resolver mi problema. No, el dron solamente es un indicador, es como una radiografía cuando voy del médico. Y el médico me detecta que tengo un problema con la radiografía o con la ecografía. Pero la pregunta es, ¿cómo con mi gestión logro cambiar la gestión de cambio en mi unidad productiva? Y eso incluye ¿qué? La focalización del sistema, la focalización del objetivo, la toma de acciones correctivas y la comunicación a mi equipo de trabajo para que ellos logren hacer esa transformación de lo que yo estoy pensando a lo que va a pasar la vaca y los novillos responden al ojo del amo, decían los viejos. Y eso es bastante importante.
Es cierto, y no, y me llama mucho la atención lo que usted dice y es desde una hoja de Excel, desde un cuaderno y un lápiz podemos empezar, porque de pronto a veces los pequeños productores se preocupan por eso y dicen, bueno, no tengo ahorita el tema de recursos para poder acceder a una gran plataforma, pero lo pueden empezar a hacer desde algo muy básico. Es perfecto que se puede hacer. Ahora, en la medida que yo ya empiezo a tener una ganadería empresarial, pues ya tengo que tomar mano de herramientas más especializadas, de software, invertir, claro. software de costos que me permitan ver las unidades de costo, en las fincas hay muchas unidades de negocio. Una finca, por ejemplo, de cría, levante y ceba, está teniendo 3 unidades de negocio y tengo que mirar cómo funciona cada una. La cría es un negocio totalmente diferente a la ceba. Hoy en el Ecuador estamos conduciendo un proyecto muy importante en el desarrollo de cría hasta la ceba, utilizando feedlots en la parte final, y hemos podido reducir la producción de carne, el ciclo ganadero, que era de 36, 38 hasta 40 meses en nuestros países, a 20, 22 meses. Y eso lo hacemos clarificando qué es lo que queremos el ternero, cuánto queremos de peso del ternero al destete, qué tecnologías tenemos para hacer que ese animal crezca, porque la inversión en genética es monstruosa. Esta semana nos mostraban una vaca que fue vendida yo no sé por cuántos miles de dólares y resulta que es como que ustedes, señores ganaderos, inviertan en un Ferrari, ¿sí? Pero se les olvida invertir en la carretera o se les olvida invertir en que hay que colocarle gasolina de buena calidad a ese Ferrari. Y entonces terminamos fundiéndolo. Y eso es parte de lo que estamos viviendo en nuestro país. Claro, eso es muy cierto. Pues Fernando, me ha encantado esta charla con usted. Créame que he aprendido mucho y sé que nuestros televidentes también, porque esos tips y recomendaciones son fundamentales para nuestros ganaderos que a veces de pronto están un poco perdidos en esos primeros pasos que debemos dar en lo que es una ganadería sostenible, rentable, productiva. Pues muchísimas gracias. Bueno, yo te agradezco, Angie, y agradezco a todo el canal Teagro y a su equipo de trabajo, porque sé que con estos videos en los canales de YouTube los seguimos y están siendo importantes y muchos. Yo en la Universidad Nacional invito a mis estudiantes todo el tiempo a que estén revisando, porque eso nos confronta a las posibilidades de tecnologías. Hay muchos. La palabra metodología, método significa meta, objetivo, O2, camino, y métodos son muchos. Lo importante es que hay que tener claridad de que hay muchas formas de hacer las cosas y yo podía, a través de toda esta información que brinda TV Agro, lograr mejores condiciones para todos. Así que muchas gracias a ustedes también.